Vamos a hablar ahora del aparato vestibular. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, el aparato vestibular van a darse cuenta porque es muy importante y dice, está representado en esta figura que es la parte de arriba. Lo de abajo no es parte de la figura de Guyton, pero yo le incluí para que se entienda lo que aquí dice. Bueno, entonces, en la parte de arriba es eso que están viendo, que les estoy señalando, ese es el aparato vestibular. Y la pregunta es, ¿para qué es importante el aparato vestibular que tenemos? Es un órgano sensitivo encargado de detectar la sensación del equilibrio. El aparato vestibular tiene que ver justamente con mantener la postura de nuestro cuerpo, con mantener el equilibrio, y van a ver que también está relacionado con la vista. ¿Y para qué? Para seguir manteniendo el equilibrio. Entonces, es muy importante para nosotros el conocer el aparato vestibular, ya que hay trastornos del aparato vestibular, es decir, que una persona tenga trastornos del equilibrio, que una persona tenga trastornos para mantener la postura de su cuerpo. Bueno, ok, entonces, ya mirando, quiero que vean lo que es el aparato vestibular. Ustedes están viendo, por un lado, este sistema aquí de conductos semicirculares, son estos, que hay acá ven 3, pero por otro lado también van a ver lo que se llama utrículo, que es esto, lo que es el sáculo, que es esto, ¿verdad? Y también por otro lado van a dar cuenta que por dentro de esto hay otros elementos. Lo que está acá al lado de lo que les señalé, esto se llama cóclea o conducto coclear. Bueno, ¿qué es la parte que de aquí es importante para el equilibrio? Es decir, lo que tiene que ver con el aparato vestibular, van a ver que es esto, no todo este conjunto. Cuidado. La cóclea no, sino esta parte. Vamos a ver para qué es importante después la cóclea. Bueno, y siguiendo lo que dice Guyton, el aparato vestibular se encuentra encerrado, por eso les puse la imagen de abajo, en un sistema de tubos y cavidades óseas. Si ustedes ven, para interpretar, acá están viendo, este sería el oído de qué lado. A ver si se ubican. Derecho. Exacto. Y bueno, nosotros seguimos por dentro, acá hay un corte evidentemente, no, sería como que nos esté mirando la persona solamente que está cortada, ¿verdad? Y este mismo aparato que vemos acá en lila, ven aquí, ¿notan? Y bueno, entonces nos dice, este aparato vestibular se encuentra en un sistema de hueso, de tubos y cavidades óseas. Bueno, a esto le llama tubos y cavidades óseas. Situado en la porción petrosa del hueso temporal. Esto es el hueso temporal. Entonces, a eso se le llama laberinto óseo. Y dentro de este laberinto óseo, de este sistema de tubos óseos, se encuentran tubos y cavidades membranosas, que es esto que estamos viendo en lila. Esto no es hueso, esto es membranoso. No es tampoco cartilaginoso, sino como bien dice, membranoso. Y esto está ubicado aquí. Y acá vemos. Entonces, y acá le vemos a la cóclea. ¿Notan? Bueno, este laberinto membranoso es el componente funcional del aparato vestibular. Entonces, esto es lo que realmente, lo otro es el continente, toda la parte del hueso es como decir su caja que le contiene y le protege, porque está ubicado ahí y le está protegiendo justamente los huesos. Pero lo que le hace funcionar es esto, este laberinto membranoso. Bueno, podemos ver también de esta manera, nuevamente, acá nos dice, fíjense el color que es lila,
Eso es el laberinto óseo, es lo que le contiene. Y lo que es azul es el laberinto membranoso, que es esto que les dije acá. Esto que está contenido dentro del hueso. Y vamos a ver los componentes que tiene este aparato vestibular. Esta estructura, dice, todo este aparato vestibular está compuesta básicamente por la cóclea, que es esto. Ustedes están mirando lo que les voy mostrando. Sí, profe. Bueno, por la cóclea también se le puede decir conducto coclear, porque si se dan cuenta es un conducto que está enrollado. Entonces decir cóclea, decir conducto coclear es lo mismo. Y también tiene, dice, 3 conductos semicirculares. Acá ven 1, 2 y acá ven el tercero, que podemos ver de esta manera aquí a la izquierda abajo. Vemos un conducto semicircular, otro conducto semicircular y otro que está aquí. 3 conductos semicirculares. Acá también vemos la cóclea, conducto coclear. Bueno, y hay 2 grandes cavidades aparte de esos conductos semicirculares, que son el utrículo, acá vemos, y el sáculo, que son 2 cavidades, dice, aparte de esos conductos semicirculares. Podemos mirar acá abajo también, vemos el utrículo y por otro lado vemos acá el sáculo. Entonces acabamos de describir todos los componentes del aparato vestibular, diciendo rápido: cóclea, conductos semicirculares, 1, 2, 3, utrículo y sáculo. Ahí está básicamente. Y nos dice, de todo esto que describimos en el aparato vestibular, el principal órgano sensitivo para la audición es la cóclea. Realmente, si bien forma parte del aparato vestibular, la cóclea, su función está en la audición. Tiene poco que ver en el equilibrio, por más que esté formando parte del aparato vestibular. Los que sí realmente tienen que ver con el equilibrio del aparato vestibular son los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. Entonces, esos son los elementos del aparato vestibular que funcionan para el mecanismo del equilibrio. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, doctora. Bueno, en el aparato vestibular nos dice, aparte que nos contó sus componentes principales, esos componentes contienen a su vez otros elementos, como ser máculas, células pilosas, y ahí nos va a mostrar. Bueno, ahora nos va a explicar qué son las máculas. Y el título ya nos dice como primer acercamiento. Vamos a buscar primero en la imagen donde nos dice mácula. Acá dice máculas, ¿ven? Acá mácula, vamos a mirar abajo. Todo esto que ven acá, este conjunto, no le estoy mostrando del de la izquierda. Esto también se le llama mácula. Y si ven esta otra imagen, todo esto es una mácula, es decir, todo esto es esto. Solamente que está en otro sentido y no es de Guyton. ¿Ya captaron? Bueno, y nos dice entonces, las máculas, eso que acabo de mostrarles, son órganos sensitivos. Lo que es sensitivo capta algo, quiere decir. ¿Y dónde están ubicadas estas máculas? Dice, son órganos sensitivos que están en el utrículo. Acuérdense, esto es el utrículo, y en el sáculo, en esas cavidades. Bueno, ahora nos va a describir cómo es la mácula del utrículo. Entonces vamos a mirar la imagen acá abajo de la derecha o esta de la izquierda. Nos dice primeramente, si bien realmente creo que más adelante describe, la mácula del utrículo. Nos ubicamos, esta cavidad era el utrículo. Dice, la mácula del utrículo
está básicamente en el plano horizontal. Esa es su ubicación de la superficie inferior del utrículo. No dice dónde está ubicado, pero del utrículo. ¿Cuál es la función importante que tiene esa mácula? Nos dijo ya, es un órgano sensitivo. Y la pregunta es, ¿qué capta? Y acá nos dice, determina la orientación de la cabeza cuando se encuentra en posición vertical. Para eso sirve este órgano sensitivo llamado mácula que se encuentra en el utrículo. Entonces, ¿qué es lo que determina? ¿Qué es lo que capta? La orientación de la cabeza cuando se encuentra en posición vertical. Por el contrario, nos dice, en el sáculo también hay máculas, pero ¿qué es lo que captan las máculas del sáculo? Si bien estructuralmente son similares, lo que captan es distinto. La mácula del sáculo está situada en un plano vertical, no horizontal como están ubicadas las del utrículo. Entonces, informa también la orientación de la cabeza, pero cuando la persona está acostada. La mácula del utrículo, entonces, determina, informa sobre la orientación de la cabeza, pero cuando está en posición vertical, ahí puede captar. Sin embargo, las del sáculo, las máculas del sáculo, captan la orientación de la cabeza cuando la persona acá nos dice está tumbada, y tumbada quiere decir que está en posición horizontal, recostada. ¿Comprendido? Bueno, y ahora nos va a decir cómo está compuesta aproximadamente. La mácula, pues nos dijo, son órganos sensitivos. Y vamos a mirar esta imagen que tenemos aquí, que como les dije, es similar a la imagen que nos muestra Guyton. Y nos dice, cada mácula, que es toda esta estructura, se encuentra cubierta por una capa gelatinosa en la que están enterrados muchos pequeños cristales. Y acá ustedes ven, estos son los cristales de carbonato cálcico. Y si ustedes ven a la derecha, acá están los cristales, ¿verdad? Dentro de esa capa gelatinosa. ¿Notan? Sí, profe. Bueno, ¿cómo se le llama a estos cristales que estamos viendo aquí? Se le llaman otolitos o estatoconias. Ustedes ven que Guyton acá ya puso capa de otolitos. Y acá vemos otolitos o estatoconias. ¿Vamos bien hasta allí? Bueno, Sí, entonces profe. nos está describiendo cómo es una mácula. Y por otro lado, ya saben dónde están las máculas. Están en los sáculos y en los utrículos. Y ya saben que captan las máculas del sáculo y que captan las máculas de los utrículos. Bueno, ok. Ahora nos va a describir, dice, cómo está conformada la mácula. Y acá necesito, no, un segundito, me va a ayudar una imagen que necesito. Es decir, le va a ayudar a ustedes a comprender. Ok, ahí está. Entonces acabamos de ver lo que es una mácula, todo esto que acá dijimos, todo esto es una mácula. Y nos dice, por un lado nos dijo que en la mácula hay otolitos, y nos dijo dónde están ubicados los otolitos. Pero también, ¿qué más hay? No, es el único componente que hay en la mácula. También hay células pilosas. Entonces, y nos dice Guyton, en esta figura que ven acá, ¿ven lo que les estoy mostrando? Esta es una célula pilosa. Y esta célula pilosa que nos muestra Guyton, ¿dónde vemos acá en la mácula? Esta es una célula pilosa. ¿Ven? Esta es una célula pilosa. ¿Notan?
Sí, profe. Si vamos a mirar a lo de Guyton acá no se entiende tanto, pero también esta es una célula pilosa. Este que ven aquí, esta es su base y esta es la parte de arriba. Esto, que es la célula pilosa, es lo que se ve acá. Y que a mí me da la impresión que este como que se entiende más aquí. Bueno, entonces, vamos, en la mácula hay miles de células pilosas. Acá nos muestra una, pero nos dice, ¿cuántas hay? Miles, muchísimas, miles de células pilosas. Y nos dicen, estas células proyectan sus cilios, y acá vemos que tienen cilios. ¿Están mirando? Sí, profe. Proyectan su cilio en sentido ascendente hacia la capa gelatinosa, es decir, no están ubicadas de cualquier manera. Y si nosotros miramos en la mácula acá abajo, dicen, tienen cilios, las células pilosas, y proyectan sus cilios hacia la capa gelatinosa, y esta era la capa gelatinosa donde estaban los otolitos, ¿se acuerdan? Entonces, en ese sentido, es muy importante la posición que tiene. Y en lo de Guyton también se ve hacia arriba. Estos son como los cilios de la célula pilosa. Y bueno, están proyectados en sentido ascendente, no es que están caídos, sus cilios no es que están caídos, sino están realmente en sentido ascendente, como parados hacia la capa gelatinosa. Bueno, ¿qué más nos dice? Nos está describiendo bien las máculas, porque acuérdense, es un órgano sensitivo, capta, ya nos dijo que capta, entonces tiene sus partes, tiene sus estructuras. Bueno, y nos dice, las bases y las caras laterales de las células pilosas, y esta es la base y las caras laterales de las células pilosas, hacen sinapsis. ¿Con quién? Y acá está la sinapsis. Con las terminaciones sensitivas del nervio vestibular. Y bueno, esta es una terminación sensitiva. ¿De dónde viene esta terminación? Este nervio, esta fibra nerviosa, ¿de dónde viene? Dice, del nervio vestibular. ¿No? ¿Entendieron eso? Si nosotros miramos esta figura de la izquierda, acá vemos una célula pilosa y esto que representa lo blanquito, la sinapsis que hace con la terminación nerviosa que proviene del nervio vestibular. Acá hay otra sinapsis. Todos, dice, están haciendo sinapsis con una célula pilosa del nervio vestibular. Si vemos también en la figura de Guyton, esto que es amarillito son las sinapsis, nos muestran. Y estas son las fibras nerviosas del nervio vestibular. ¿Captaron bien eso? Ok, bueno. Los otolitos calcificados, que ya nos dijo qué material era, tienen la característica de que tienen una densidad específica. Y esa densidad específica es 2 o 3 veces mayor a la que posee el líquido y los tejidos que los rodean. Bueno, pues, fíjense, nos dijo bien que la mácula está dentro de los utrículos y dentro de los sáculos. Esas máculas están rodeadas por líquido. Esto no está vacío. Aparte de que están las máculas no están ahí solas, ¿verdad? Y en un medio seco, rodeadas por líquido. Y vamos a ir viendo qué líquido es lo que está rodeando. Y acuérdense que por aquí hay endolinfa y perilinfa. Entonces, vamos a ver bien con qué parte ese líquido les está rodeando entonces a las máculas, y ya nos dijo que los otolitos, por estar calcificados, tienen una densidad específica el doble al triple del líquido que les rodea. Su peso, y fíjense dónde están ubicados los otolitos. El peso que tienen estos otolitos, dice, acá vemos como que están alejados, pero realmente están bien cerca de estos cilios que provienen de las células pilosas. Dice, el peso que tienen estos otolitos
les dobla a estos cilios. ¿Y en qué sentido les dobla? Según la dirección de la fuerza de la gravedad. Entonces ahí estamos viendo qué hacen estos otolitos, qué relación tienen con los cilios. Acá están más cerca en la figura de Guyton y nos dice, el peso entonces de estos otolitos llega a doblarle a los cilios y les dobla, nos dice, según la dirección de la fuerza de la gravedad. O sea, les puede doblar a derecha o a izquierda. Estos cilios entonces no están estáticos, sino se doblan a derecha y a izquierda y por el peso de los otolitos que están encima. ¿Me siguen? Bueno, cada célula pilosa, ¿cuántas células pilosas decía que había en una mácula? Miles. Exacto, muy bien. Así me gusta que me estén atendiendo. Bueno, a su vez, cada célula pilosa, que ya sabemos que tiene cilio por un lado, no está llena de cilios por todos lados, sino en un lado nomás. ¿Y hacia dónde están los cilios? ¿Cerca de qué? A ver si recuerdan, recordando la imagen, la figura que les mostré, ya van a saber hacia dónde están. En sentido ascendente hacia la capa gelatinosa, profe. Muy bien. ¿Y qué había en la capa gelatinosa? Los otolitos. Otolito. Exacto. Muy bien. Excelente. Bueno, cada célula pilosa tiene 50 a 70 cilios pequeños. Acá están los cilios, que se llaman estereocilios realmente. Y aparte, tienen un cilio más grande, que está acá. ¿Cómo se le llama el cilio más grande? Cinetocilio. Entonces tienen 50 a 70 esterocilios y un cinetocilio. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí. Bueno, el cinetocilio siempre está situado a uno de los lados. Hay un solo cinetocilio y está ubicado a uno de los lados. No está ni en el medio, ni adelante, ni atrás, sino a uno de los lados. Y los esterocilios, que son estos, se van haciendo cada vez más cortos en dirección opuesta a donde está el cinetocilio. Quiere decir que el cinetocilio son más largos cuanto más cerca estén del cinetocilio. Y a medida que se alejan del cinetocilio, son cada vez más cortitos los esterocilios. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, por otro lado, otra característica dice, entre los esterocilios, perdón, hay unas diminutas conexiones. Notan esta acá como una línea finita que une un cinetocilio con otro. Sí. ¿Notan? Bueno, y esas son realmente conexiones filamentosas, casi invisibles. Dice que hasta cuesta ver en el microscopio electrónico, porque todo esto se ve en microscopía electrónica, no óptica. ¿Y qué pasa con este cablecito que son conexiones filamentosas entre estas puntas de los cinetocilios? Conectan la punta, porque no está puesto ni en la mitad ni abajo, conectan la punta de cada esterocilio al siguiente que está más largo. Y finalmente, este último se conecta por esta conexión filamentosa con el cinetocilio. Finalmente, todos estos están conectados. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. El hecho que haya este filamento, estas conexiones filamentosas entre los estereocilios entre sí y el cinetocilio, dice, y acordándose, ¿estos cilios son fijos o se mueven? ¿Qué nos dijo recién? Se doblan, decía. Entonces, quiere decir que... Se doblan, profe. Bueno, y entonces nos dice, debido a la presencia de estas fijaciones, cuando los estereocilios y el cinetocilio se doblan en sentido, es decir, se doblan en este caso sería hacia la derecha, hacia el cinetocilio.
Todas estas conexiones le van a estirar a estos estereocilios y toditos se van a inclinar hacia el lado del cinetocilio. Se van a ir, este es el cuerpo, y se van a inclinar toditos hacia la derecha, van a sobresalir. ¿Comprenden eso? Sí, profe. O se pueden inclinar hacia el lado contrario, pero toditos juntos. No es que un cilio nomás, un cilio se va a la derecha, hacia adelante, hacia atrás. No, todos se van hacia un lado, al otro juntos, porque están conectados como por este cable. ¿Comprendieron? Sí, profe. Y acá vamos a mirar, dice, debido a la presencia de estas fijaciones, ya nos dijo, cuando los estereocilios y el cinetocilio se doblan, acá se entiende más. Acá le ven al cinetocilio y acá le ven al resto de los estereocilios. ¿Notan? Bueno, cuando los estereocilios y el cinetocilio se doblan en sentido del cinetocilio, las conexiones filamentosas tiran de forma secuencial de los estereocilios, arrastrándolos fuera del cuerpo de la célula, o sea, hacia un lado. Cuando esto ocurre, este movimiento que acaba de escribir, es decir, este movimiento abre varios cientos de canales. Acá vemos que cada célula pilosa en su cuerpo tiene canales en su membrana, como cualquier otra membrana celular. Eso ya aprendimos el primer día de clase. Y estos canales se abren por el movimiento que recién describimos. Abre cientos de canales, o sea, muchos, para el paso de líquidos en la membrana neuronal que rodea a la base de los estereocilios. Estas son las bases de los... que rodea las bases de los estereocilios. Y dichos canales son capaces de conducir una gran cantidad de iones positivos. Entran los iones positivos adentro. Entonces, esto se mueve hacia un lado, eso hace que se abran los canales, ¿verdad? E ingresen iones positivos dentro de la célula, como cuando aprendimos cómo se genera un potencial de acción. O sea, eso a usted ya no le va a asustar. Por tanto, dice, se vierten cationes dentro de la célula. Acá ven, calcio entra, catión positivo, potasio positivo. Se vierten cationes dentro de la célula, que es la célula pilosa, desde el líquido endolinfático. Allá nos dice endolinfa. La endolinfa le está rodeando al cuerpo de la célula pilosa. Sin embargo, van a ver que después los cilios no están en la endolinfa. O sea, una parte, más adelante les va a mostrar que no están precisamente en el mismo lugar. Eso les voy a explicar más adelante. Bueno, pero entran de la endolinfa acá. Y cuando entran estos cationes, ¿qué es lo que ocurre? Se despolariza esto. Cambia el potencial que tenía. De tener un potencial en reposo, se despolariza y tiene otro potencial. A la inversa, cuando la pila de estereocilios se inclina en dirección opuesta, reduce la tensión de las inserciones. No es nomás muy clara la imagen, pero saben que Guyton no da. Y encontré esta, pero yo sé que ayuda a comprender lo que está diciendo todo esto, que la información que les doy es Guyton. Esta figura no es de Guyton, pero ayuda a que se comprenda en parte lo que dice Guyton. Bueno, entonces cuando el movimiento es en lado contrario, ahí se cierran los canales iónicos. Y eso que causa hiperpolarización del receptor. Entonces se va a volver más negativo. Eso también ustedes ya comprenden. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, profe. Bueno, seguimos. En condiciones normales de reposo, las fibras nerviosas que salen de las células pilosas, y acuérdense, nos decía que habían fibras nerviosas que hacen sinapsis con estas células pilosas. ¿Dónde hacían la sinapsis? Nos decía Guyton, a este nivel de las células pilosas.
En la base la y en las base. caras laterales, profe. y a los lados. Bueno, en condiciones normales de reposo, las fibras nerviosas que salen de las células pilosas, estas son en verde las fibras nerviosas y estas son las células pilosas, transmiten impulsos nerviosos continuos en condiciones de reposo. Esta es una condición de reposo. Cuando los esterocilios se inclinan hacia el cinetocilio, aumenta el tráfico de impulso. Y acá se nota. Acá como que hay impulso en reposo. Pero cuando se inclinan hacia el cinetocilio, aumenta el tráfico de impulso. Y ustedes lo ven acá, incluso hay más neurotransmisores que se segregan en la sinapsis. ¿Notan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, cuando los esterocilios se inclinan hacia el cinetocilio, aumenta el tráfico de impulsos, muchas veces hasta alcanzar una velocidad de cientos por segundo. En cambio, cuando se aleja los esterocilios del cinetocilio, disminuye la circulación. Acá notan. Una cosa es en reposo, una cosa es entonces cuando los esterocilios se acercan al cinetocilio y otra cosa ocurre cuando los esterocilios se alejan del cinetocilio. Coste que acá la imagen no nos ayuda, parece que se juntan todos, ya sabemos que se alejan. Entonces, voy a ver cuándo yo puedo construir una propia imagen. Bueno, incluso dice disminuye la circulación, incluso puede suprimir por completo. Acá no se ve nada. Por lo tanto, y acá está, ¿qué es lo que nos enseñó esto? Cuando cambia la orientación de la cabeza, porque recién nos dijo la mácula del utrículo y la mácula del sáculo, ¿qué es lo que captan? Decía la orientación de la cabeza. Uno cuando está en vertical, el utrículo, y en horizontal o tumbado decía el sáculo. ¿Y cuál es el órgano de la mácula que capta? Y acá estamos viendo la célula pilosa con su componente de esterocilios y cinetocilios. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Entonces ahí dice, ¿cómo entonces captan la orientación de la cabeza? Cuando cambia la orientación de la cabeza en el espacio y el peso de los otolitos dobla los cilios, así entonces cómo se genera la información. Se envían las señales oportunas. Todo esto, ¿dónde envía? A estos nervios. ¿A dónde corresponden estos nervios? Decía, estas fibras nerviosas. ¿De qué nervio es? Nervio vestibular. Lo coclear. Claro, pero acuérdense Vestibular, que no. este es vestibular. Cuando se una con la cóclea, acá, fíjense, miren esta acá en amarillo acá abajo. Todo esto que sale de lo que es los utrículo, sáculo y conductos semicirculares. De aquí sale lo que es las fibras del nervio vestibular. Las fibras nerviosas que salen de la cóclea, el nervio coclear. Y cuando se juntan en un ramo para seguir su trayecto, aquí es vestíbulo coclear. ¿Entienden? Ahora sí, profe. Sí, profe. Entonces, ese octavo par craneano tiene su porción vestibular y su porción coclear. Luego van juntos. Vamos a ir viendo eso después. Ok. Y yo les dije, entonces, esto que estamos viendo acá, ¿es vestibular o coclear? Esto verde. Vestibular. Vestibular, esto que estamos viendo acá. Y esto que vemos acá forman parte, estas células, de las máculas. ¿Y dónde están las máculas? Ya nos dijo, utrículo y sáculo. ¿Y para qué sirve? Para el equilibrio. ¿Y qué? Nos informan de la posición de la cabeza. Y ahí ya nos dice, entonces, cuando la cabeza se mueven, ¿qué es lo que nos estabas diciendo? Los otolitos. Los otolitos les doblan a este sistema de estereocilio y cinetocilio, ¿verdad? Si es del utrículo, cuando la
nos informa el movimiento de la cabeza cuando está en vertical. Y si está en horizontal, quien va a trabajar el sáculo, la mácula que están en el sáculo, que está compuesta por todas estas células. Y ahí nos dice entonces, los otolitos van a doblar los cilios, que ya saben, hay dos tipos de cilios. ¿Qué pasa en el cuerpo de la célula pilosa? Y luego que envía, cómo envía al sistema nervioso. Y bueno, hay una sinapsis entre estas células con la fibra nerviosa. Y la información ya pasa a través de neurotransmisores que ya sabemos. Y estas fibras se van juntando y forman esto que vemos acá, es el nervio vestibular. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, y el nervio vestibular, no, es que se va a quedar allí nomás. El nervio vestibular, van a ver a dónde ahora vaya a llevar toda esa información. Y nos dice, esa información que están captando estos órganos receptores, acá nos muestra todo el trayecto que sigue, y el nervio vestibular, ¿a dónde vaya a llegar? Al encéfalo. Esa información va a llegar al encéfalo. Si bien está todo, fíjense, está bien, todo está muy bien cerquita, porque está dentro, esto está también en el cráneo. Y bueno, ¿y para qué tiene que llegar? Le está diciendo, mira, el cuerpo está ahora en esta posición, la cabeza ahora en esta posición. Entonces, fíjense, tiene que mantener la postura el cuerpo, si no con ciertas posiciones uno se va a caer. Tiene que mantener el equilibrio. Hay que corregir las posturas según la posición. Entonces, ahí es que le lleva la información hasta el encéfalo, nos dice, y ya sabemos qué trayecto va a seguir. Y luego van a hacerse las correcciones que se tengan que hacer. ¿Siguen hasta ahí? Sí, profe. Y entonces acá está más o menos lo que yo les dije. Acá ven el sistema vestibular, como estamos hablando del equilibrio, no le muestra la cóclea, que cóclea nos dijo bien, la cóclea interviene en la audición, está todo junto, las estructuras están juntas, pero esta parte de los conductos semicirculares, utrículo y sáculo, son los que tienen que ver con el equilibrio. Por eso muchas veces cuando el otorrino, una de las cosas que examina es justamente esto, para ver si cuando te dice, no, estoy con problemas para equilibrarme, me mareo y quiero caerme. Entonces, una de las cosas que pueden mirar son los otorrinos. También puede ser un neurólogo, ¿verdad? Pero el neurólogo ya ve la parte neurológica. Bueno, entonces ahora entienden por qué. Ok, entonces acá vemos en esta imagen esto mismo, que lo que ya les mostré en otra imagen, que salen estas fibras, compone el nervio vestibular, después según la coclear, acá ya nos muestra, y veamos, se va al encéfalo, y primero vemos qué parte del encéfalo. Y ustedes recuerdan, ¿qué es esto? Bulbo, protuberancia. ¿Y cómo se llamaban estos núcleos que estuvimos viendo en la clase pasada? Núcleos vestibulares, ¿recuerdan? Sí, profe. Y bueno, y acá están los núcleos vestibulares. Y entonces están viendo de dónde sale la información. Acá está, porque esto está en el oído interno, ¿verdad? Todo este sistema, cómo sale, y van a los núcleos vestibulares. ¿Dónde están los núcleos vestibulares? ¿Y se acuerdan? Entre protuberancia, puente y bulbo. Y por encima estaban los núcleos pontinos, reticulares pontinos, o sea, del puente, y los núcleos por debajo, reticulares pulvares, que están en el bulbo. ¿Recuerdan? Sí, profe. Acá está. Estos núcleos vestibulares son estos. Entonces, este es el trayecto que va siguiendo. Toda la información que captaron estas células de la posición de la cabeza, según sea utrículo o sáculo la que esté trabajando, entonces esa información viaja por esta vía nerviosa. Hasta llegar, acá ya empieza el encéfalo, entonces a los núcleos vestibulares. ¿Por qué? Porque finalmente se tiene que regular el equilibrio. Está diciendo, se está desequilibrando, manda la información. Después tiene que venir la respuesta de la acción, ¿verdad? Y eso ya va a ir a los músculos. Entonces son fibras ascendentes, porque son sensitivas, llevan la información. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno. A ver, un ratito que nos decía el título. Fíjense lo que dice el título, y a ustedes, a ver si les tiene ya sentido. Sensibilidad direccional de las células pilosas. Entonces, acá,
Ya entienden, ya les tiene sentido el título ahora. Según la dirección en que se muevan los cilios de las células pilosas, ¿verdad? Y que tiene que ver eso, el cinetocilio con los heterocilios. Ya entendimos eso, ya aprendimos. Bueno, en cada mácula, otra vez, vamos a mirar la mácula. Ya estamos conociendo los componentes de la mácula, que son los órganos sensitivos. En cada mácula, las células pilosas, y le miramos a la célula pilosa, identificamos célula pilosa. Cuando nos dicen mácula, acá están, estas son las máculas. Acá vemos otra mácula. Ya sabemos que están en utrículo y sáculo estas máculas, estas estructuras. Bueno, todas las células pilosas están orientadas en direcciones diferentes. Acá ya nos da otra característica. Todas las células pilosas están orientadas en direcciones diferentes, de forma que parte de ellas se estimulen cuando la cabeza se inclina adelante. En cambio, otras se van a estimular cuando la cabeza se inclina hacia atrás. Cuando la cabeza se inclina a los lados, otro grupo de células pilosas se estimulan. Entonces, ya nos damos cuenta que no todas las células pilosas se estimulan al mismo tiempo, según la dirección en que se incline la cabeza, porque acá lo que nos habla, en todo momento nos dice, este aparato vestibular tiene que ver por la posición de la cabeza, no nos está diciendo el resto del cuerpo, la posición de la cabeza. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, así pues, entonces, acabamos de ver que existe un patrón de excitación diferente en las fibras nerviosas maculares. Estas son las fibras nerviosas. Y claro, según las que se estimularon fueron las células pilosas cuando se inclinó hacia adelante, o las células pilosas que captan cuando se inclinó hacia atrás la cabeza o a los lados, entonces ahí también las terminaciones nerviosas que corresponden a cada grupo de célula. Bueno, es este patrón el que informa al cerebro sobre la posición de la cabeza en el espacio. Bueno, entonces, vimos en esto, ok, la información llega a los núcleos vestibulares, pero queda allí. ¿A dónde llega finalmente esa información? Nos dijo recién. ¿Hasta dónde llega en el encéfalo? Cerebro. Hasta el cerebro. El cerebro se tiene que enterar. Entonces lo que acá nosotros estamos de alguna manera es reconstruyendo el camino que va a seguir esto. Va a llegar a los núcleos vestibulares que están en la puente, en la protuberancia y en el bulbo, pero tiene que seguir esa información hasta llegar al cerebro, ¿no? Acaba de decir. El cerebro se tiene que enterar de la posición de la cabeza. Nuestro cerebro, todo lo que a nosotros nos parece, no sé, como les diría, automático. Miren toda la ciencia que tiene. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. En concreto, lo que captan estas células ciliadas, células pilosas, perdón, con sus cilios y que están ubicadas en las máculas, sea del utrículo, sea del sáculo, informan de la posición de la cabeza, con todo lo que ya dijimos al respecto, y esa información, ¿a dónde finalmente llega? Al cerebro. Se genera acá, pero tiene que llegar al cerebro. Ese es el final. Bueno, ok, nos habló del utrículo, nos habló del sáculo y de lo que tienen el utrículo y el sáculo como órganos receptores. Eso ya quedó claro, ¿verdad? Ahora nos falta describir los otros componentes de este aparato vestibular que tiene que ver con el equilibrio, no la parte que tiene que ver con audición, que ya les dije, esto no ahora. Bueno, luego tenemos qué pasa con los conductos semicirculares que ya vimos que son 3. Nos dice, los conductos semicirculares de cada aparato vestibular, ¿verdad? Sea del lado derecho, sea del lado izquierdo, también se los conoce como conductos semicirculares y por la posición que tienen, uno es anterior, hay uno que es posterior y otro que es lateral u horizontal por su ubicación. Este es lateral u horizontal. ¿Están mirando?
Sí, profe. Bueno, y entre esos tres conductos mantienen una disposición perpendicular entre sí. Es muy importante esa disposición. Entre esos tres conductos semicirculares, esa disposición que tienen no es cualquier disposición, nomás que uno tiene que nacer, sino tiene que haber un anterior, un posterior y un lateral horizontal. Y entre ellos están entre sí perpendiculares. ¿Por qué? Porque cada uno representa uno de los tres planos del espacio. Acuérdense, constantemente tienen que estar informando de posición para después, si es correcto o no, haya que hacer los cambios de postura para equilibrar el cuerpo. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, otra cosa. Cada conducto semicircular, fíjense que como yo me estoy yendo para mí muy lento, y yo lo que quiero que ustedes cuando lean vayan completando. Es muy importante el tema que trato de que entiendan mucho anatomía porque si no, no se comprende. Por eso me estoy yendo, salvo que ustedes me digan, por eso les suelo preguntar con esto, como en neuroanatomía mucho de esto, les pregunto, ¿está bien este ritmo o me voy más rápido? Está bien este ritmo, profe. Bueno, ¿están de acuerdo todos? Sí, profe. Entonces, Sí, ¿qué quiere decir? profe. Ustedes pueden ver que hay cositas que acá no estoy diciendo. Eso ustedes ya van a leer y les va a resultar, ¿cómo se dice? Un pedacito de torta, como dicen los americanos, piece of cake, y la torta pues supuestamente es rica. Entonces les va a resultar fácil porque ya entendieron la anatomía. Si no se entiende la anatomía, no se entiende nada de esto. Ese es el problema que tiene toda esta parte neurológica. Bueno, ok. Ahora, estos conductos semicirculares, dice conducto, entonces ahí uno como entiende como que por dentro está hueco, pero ese hueco está lleno de un líquido. ¿Cómo se llama el líquido que está dentro de los conductos semicirculares? Endolinfa. Es un líquido especial, no es cualquier líquido, no es Coca-Cola, ¿verdad? No es líquido amniótico, es endolinfa. Bueno, por otro lado, cada conducto semicircular posee una dilatación, y acá ven, este es un conducto semicircular, el posterior, y ven una dilatación. A esa dilatación que tiene un conducto semicircular se le llama ampolla. Si le seguimos a este otro conducto semicircular, tiene una dilatación en su extremo y acá también vemos una ampolla. El conducto horizontal, ¿verdad? O lateral, tiene otra vez una dilatación en su extremo y ampolla. Entonces, así que nosotros vemos ampollas en estos conductos semicirculares. ¿Me siguen? Sí, profe. Y nos dice el flujo de líquido que hay en estos conductos semicirculares. ¿Cuál era el líquido que está en los conductos semicirculares? Endolinfa. Endolinfa. Endo quiere decir adentro. Bueno, entonces el flujo de la endolinfa a través de cada uno de estos conductos semicirculares o de todos a la vez, ¿verdad? Incluso dentro de la ampolla, excita ese movimiento, ese flujo de esa endolinfa, excita el órgano sensitivo que hay en la ampolla. Y así como vimos que hay máculas dentro de los utrículos y de los sáculos, y que son los órganos sensitivos, y recién vimos todos sus componentes, nos dice también que en estos conductos semicirculares, a nivel de las ampollas, también hay órganos sensitivos. Y ahora nos va a describir cómo es su órgano sensitivo también. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces acá me va a describir qué es esto, una parte de un conducto semicircular, y esta es la ampolla, que dijo que en uno de los extremos se dilata, y a esa dilatación se le llama ampolla. O sea, esto es esto que vemos acá, esta dilatación, otra dilatación, otra dilatación. ¿Se ubican? Sí. Bueno, dentro de esta dilatación la ampolla tampoco está vacía. De hecho, ya sabemos, circula por todos los conductos semicirculares, pero también dentro de la ampolla también circula endolinfa.
Pero aparte que circula ese líquido llamado endolinfa, también hay unas estructuras, nos decía, hay unos receptores sensitivos también ahí. Y ahora nos va a mostrar cuáles, así como recién nos mostró, que las máculas, que están acá a la derecha, son los órganos que están en utrículo y sáculo. Ahora nos va a decir que cuáles son los órganos sensitivos que están dentro de estas ampollas que forman parte de los conductos semicirculares. Bueno, entonces ven que es como una cresta, así, esta forma que tiene, junto con esto. Entonces a esto se le llama cresta ampollar. Cresta por la forma que tiene, como si fuese una cresta, ustedes conocen la cresta de gallo, y ampollar porque está en la ampolla de los conductos semicirculares. Se le puede llamar cresta ampollar o cresta acústica también, atiendan su nombre. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí. Bueno, esto que ustedes ven como cresta ampollar o cresta acústica es esto acá. Es decir, le saca al conducto semicircular y a la ampolla y solo le deja solita esta y resulta esto. Esto es una cresta ampollar, como se ve. Y este es el otro órgano sensitivo que es máculo. El órgano sensitivo, entonces, es del utrículo y del sáculo es la mácula. Y el órgano sensitivo de la cresta ampollar, que ya saben dónde está, es el órgano sensitivo de las ampollas es la cresta ampollar, que es esto. Entonces, esto, por ejemplo, si yo les pregunto, la mácula se encuentra en las ampollas de los conductos semicirculares, ¿verdadero o falso? Falso, profe. Falso. Lo que se encuentra en las ampollas de los conductos semicirculares son las cresta ampollar o cresta acústica. Y puedo preguntar, ¿cómo se llama el órgano sensitivo del utrículo y del sáculo? Mácula. 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 Excelente. ¿Cómo se llama el órgano sensitivo de la ampolla de los conductos semicirculares? Cresta ampollar. O Cresta acústica, profe. excelente. Entonces ya no se confunden. Todos estos son que están acá en rojito. Estos son entonces órganos sensitivos. Pero cambia su nombre y algo de su estructura, pero van a ver que es muy parecida según sea utrículo y sáculo o según si sea ampolla. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, fíjense que en la parte superior, nos dice, de esta cresta, hay una masa gelatinosa laxa que es cúpula. En la mácula también había una masa gelatinosa, pero ahí que había otolitos. Acá está la masa gelatinosa, ¿se acuerdan? Acá a la derecha. Sí, profe. Sin embargo, por eso le dije, son muy similares. Y acá también hay una masa gelatinosa que es laxa y que se le llama cúpula en este caso. En esta imagen, esta es la masa gelatinosa de la cúpula, que es esto. ¿Siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces nos dice, cuando la cabeza de una persona, nosotros ya nos dimos cuenta qué pasa cuando se mueve la cabeza de una persona cuando está en posición vertical o horizontal, ¿verdad? Que eso capta la mácula que está en utrículo y sáculo. Y ahora nos va a decir cómo operan estos órganos sensitivos que están en las ampollas de los conductos semicirculares. Y nos dice, cuando la cabeza de una persona empieza a rotar, fíjense, acá ya es rotación. Sin embargo, utrículo y sáculo nos dijo, cuando está en posición, nos dice cuando está en posición vertical o cuando está en posición horizontal. En cambio, acá nos dice cuando rota, movimiento de rotación, ya es otro movimiento. En cualquier sentido, cuando la cabeza rota, entonces, en cualquier sentido, ¿qué pasa? La inercia del líquido
que está en el conducto semicircular. ¿Cuál era el líquido que está en el conducto semicircular? Endolinfa. Exacto. Dice, hace que permanezca inmóvil mientras gira el conducto que lo aloja arrastrado por la cabeza. Entonces, ¿qué pasa en el interior de la ampolla? La cúpula, que es lo que estamos hablando, esta masa gelatinosa, dice, se inclina hacia un lado o hacia otro. Ustedes ven acá que este está inclinado a un lado. Acá ven líneas de punto negra. Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se mueve de un lado a otro esta parte gelatinosa. A nosotros nos habló, por ejemplo, cuando se trata de la mácula del utrículo y sáculo, lo que se mueve de un lado para otro, ¿qué eran? Los cinetocilios y los heterocilios, ¿verdad? Sí, profe. Y acá nos dice que todo este desplazamiento, que la cúpula luego ya se desplaza a un lado y a otro, cuando rota la cabeza. Cuando rota a un lado, entonces se desplaza hacia un lado la cúpula. Cuando se rota en sentido opuesto, la cúpula también se mueve hacia el lado contrario. También vemos que dentro de la cúpula, que es la sustancia gelatinosa, ¿qué hay? Ustedes ven acá. También hay cilios, así mismo como era en la mácula. Acá también hay cilios. ¿Notan los cilios? Acá también se ven cilios. Esto que es más oscurito. ¿Notan como esas líneas más oscuritas? Sí, profe. Sí. Bueno, y nos dicen que esos son cilios. ¿Y de dónde vienen esos cilios? Y nos dice, de células pilosas que hay en la cresta ampollar. Acá están las células pilosas. O sea, así como vimos que en la mácula hay células pilosas que tienen cilios y que se proyectan hacia arriba, hacia la capa gelatinosa donde hay otolitos, también en las ampollas hay crestas ampollares que tienen. Por un lado tienen células pilosas que también tienen cilios y que se proyectan ¿hacia dónde? Hacia la masa gelatinosa que es la cúpula. Entonces ven la similitud, pero son diferentes, similares pero diferentes. ¿Notan? Sí, profe. Bueno, entonces, otra vez, sobre el interior de la cúpula, y ustedes ya saben qué mirar, que es la cúpula, se proyectan cientos de cilios procedentes de células pilosas que están en la cresta ampollar. Acá ven la cresta, la crestita. Todos los cinetocilios de estas células, y ustedes ya saben lo que son los cinetocilios. El cinetocilio era la célula que era el cilio que estaba hacia un lado. ¿Recuerdan? Sí, profe. Bueno, todos los cinetocilios de estas células pilosas están orientados en la misma dirección dentro de la cúpula, dentro de esto. Y la inclinación de la cúpula en esa dirección despolariza las células pilosas, así mismo como vimos recién con las células pilosas que son de la mácula. Se dan cuenta que de una manera muy similar trabajan. Mientras que su inclinación en el sentido opuesto hiperpolariza, exactamente como pasa con las células pilosas que están ubicadas en las máculas, que a su vez están en utrículos y sáculos. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Y dice, a continuación, estas células pilosas envían esas señales de inclinación. ¿A quién envían? Al nervio vestibular. Y bueno, así como vimos que las células pilosas que están en las máculas se hacen sinapsis con fibras que proceden del nervio vestibular, también las células pilosas que forman parte entonces de la cresta que están en las ampollas, también hacen sinapsis con fibras del nervio vestibular. Y entonces también estas ampollas que están en los conductos semicirculares también informan al sistema nervioso a través de fibras del nervio vestibular
cualquier cambio en la rotación de la cabeza. Este es rotación, no es el de posición lineal de los otros, que es horizontal o vertical. Acá ya es de rotación de la cabeza. Y también, ¿qué más? Aparte de, le comunica al encéfalo la posición en rotación de la cabeza, la velocidad del cambio en cada uno de los 3 cambios del espacio que hay con los conductos semicirculares. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí. Bueno, espero entonces que ya hayan entendido la función de cada una de esas partes. Bueno. Fíjense lo que dice el título. Función del utrículo y sáculo. Y ustedes ya saben dónde van a mirar. Utrículo y sáculo es lo mismo que conductos semicirculares. No, profe. No, Forman parte de la cóclea. tampoco. Excelente. Forman parte del sistema vestibular. Excelente. Bueno, ya no le vamos a pasar gato por liebre. Excelente. Bueno, fíjense lo que dice nuestro título, que es lo que nos va a hablar. Función del utrículo y del sáculo en el mantenimiento del equilibrio estático. Es decir, cuando estamos quietos y mantener el equilibrio cuando uno está quieto. ¿Quiénes trabajan ahí? Utrículo y sáculo. Bueno. Ya sabemos que tiene que ver con la orientación de las células pilosas. Ya aprendimos cómo era eso, que se movían de uno o a otro lado según la posición que adopte la cabeza. Y que también van a variar, que también varían, que no es que todas las células pilosas están en la misma dirección. Si hacia adelante están las células pilosas que informan de inclinación hacia adelante. Si es hacia atrás, están las que se mueven hacia atrás. Si es a los lados, las que informan a los lados. Eso también ya sabemos. Entonces, los patrones de estimulación de las diversas células pilosas comunican al encéfalo, ya dijimos eso, la posición de la cabeza con respecto a la fuerza de la gravedad. A su vez, los sistemas nerviosos motores vestibular, cerebeloso y reticular del encéfalo, y ahí ya nos dice la respuesta, activan los músculos posturales pertinentes para mantener el equilibrio adecuado. Entonces ahí ya nos cerró, ya nos dijo todo lo que pasa. Que la información va por el nervio vestibular, nos dijo bien, hacia el tronco del encéfalo, después llega incluso, nos dice también, hay un componente cerebeloso, no solamente bulbo protuberancia, sino también hay componentes, hay fibras que también, fibras que se van uniendo por el camino, que eso también ya hemos hablado, que muchas veces se van recibiendo fibras de otros órganos, en este caso el cerebelo, informan ¿cómo se dice?, al cerebro, y el cerebro sobre la posición que tiene la cabeza con respecto a la fuerza de gravedad, y mandan la información. Se está perdiendo la postura, se está por caer, tiene que rectificar el cuerpo su postura, trata siempre de defenderse, va a tratar de no caerse el cuerpo por la posición que tiene la cabeza, va a tratar de corregir lo que tenga que corregir la posición de la cabeza, porque influye en el resto del organismo. Entonces, ¿quiénes van a corregir? ¿Cómo se corrige la postura? Con los músculos que son agonistas para eso. Entonces, vuelve la información, dice, para activar los músculos posturales pertinentes, lo que tengan que ser. Entonces ahí se cierra el círculo. Si bien toda la información nos mostró dónde se generó, finalmente llega al cerebro varias son las estructuras que van aportando fibras, aunque se generen en el aparato vestibular, como el tronco del encéfalo participa, como el cerebelo participa, nos dice, y luego la orden del cerebro si hay que corregir algo. Permiso un segundito. Hola. Bueno. Ok. Eso es lo que... Y luego van a seguir mirando. Esto van a seguir leyendo ustedes
qué ocurre cómo funcionan el utrículo y el sáculo. Cuando se le empuja a una persona, ya sabemos qué va a captar, ¿verdad? La posición de la cabeza, pues lo que está cambiando. Y el camino que sigue, ya les dije, y cómo corrige. Así nomás, esto van a leer, no es nada del otro mundo. Todo esto que ya les expliqué sería más de lo mismo nomás. A ver si esto les dijo. Por ejemplo, hasta cuando se corre, nos está diciendo cómo esa posición que tiene la cabeza y que captan justamente todo esto estamos diciendo, el utrículo y el sáculo con sus órganos receptores. Por ejemplo, nos dice, al correr contra el aire, vamos a poner, imagínense, este le tiene al aire en su contra, tiene que correr, uno va corriendo de frente, imagínense ustedes, y se dan cuenta que tienen que vencer, el aire está contra ustedes, entonces como que les impide avanzar. Y generalmente cuando uno va a correr y va a iniciar, cuando sopla contra uno se tiene que inclinar para vencer esa gravedad. Ya habrán sentido alguna vez, por ejemplo, cuando pues, se tienen que ir contra el viento, medio se inclinan hacia adelante, y el que va a correr al inicio justamente hace eso, por lo que dice, al correr contra el aire, sí que se inclinan para mantener el equilibrio, por la resistencia que opone contra su cuerpo el aire. ¿Qué es lo que va a hacer? El aire, si viene en tu contra, te lleva hacia atrás, entonces va para vencer, vos te vas hacia adelante, hace esa corrección, uno hace esa corrección muscular para corregir y avanzar. ¿Y quién captó? Justamente lo que estamos diciendo, el utrículo y el sáculo. Bueno, eso van a ir leyendo porque ya les mostré todo o si no, no vamos a avanzar. Bueno, ahora sí. Ok. También los ojos, fíjense otra vez, tienen su cuota con este tema del equilibrio. Y nos empieza a explicar la situación para poder comprender. Cuando una persona, imagínense ustedes, cambia rápidamente su dirección de movimiento, o hasta cuando apoya la cabeza hacia un lado, sea adelante o sea atrás también, dice, va a ser imposible que mantenga una imagen estable sobre la retina. O sea, se supone que la persona que está con el ojo abierto, entonces ustedes imagínense, está con su ojo abierto, inclina hacia adelante o hacia atrás su cabeza o a los costados y dice, pero ustedes están mirando, y dice, va a ser imposible que se mantenga una imagen estable sobre la retina, a no ser que hubiera un mecanismo de control automático para estabilizar la dirección de la mirada, porque eso va a ayudar a mantener la postura, el equilibrio, tiene que estabilizarse donde están fijos los ojos. Bueno, por eso, cada vez que la cabeza realiza un giro brusco, ustedes imagínense, las señales de los conductos semicirculares, en este caso, no nos está hablando de sáculo y utrículo, acá ya nos está hablando cómo colabora entonces los ojos. Nos dice, cada vez que la cabeza realiza un giro brusco, las señales de los conductos semicirculares hacen que los ojos roten en una dirección igual pero opuesta a la suya. Ese movimiento, ¿de dónde deriva? De reflejos. Es decir, no es algo automático, no es algo que uno con la voluntad piensa, es un reflejo que se transmite a través de los núcleos vestibulares, y ustedes ya saben dónde están los núcleos vestibulares. Eso que la figura de Guyton nos mostraba que estaba entre bulbo y protuberancia. Y también del fascículo longitudinal medial hasta los núcleos oculomotores. Entonces hacen que una persona con la mirada, al mantener fijo, trata de mantener el equilibrio. Y es por esa conexión que nos está diciendo. Acá está. Entonces vemos como los núcleos vestibulares
se conectan con los núcleos oculomotores. ¿Qué son oculomotores? Óculo, ojo, motor, que tiene que ver con los movimientos del ojo. Se conectan y por eso el aparato vestibular a través de los conductos semicirculares trabaja en conjunción también con los ojos, que ayuda a que se tenga estabilidad. No es lo mismo, van a ver de repente una persona que incluso nos dice que por alguna razón pierda parte o tener un accidente, un derrame, algo así, que por ejemplo haya perdido parte de sus núcleos vestibulares o parte de lo que sea el aparato vestibular en sí. Y uno decía, entonces es una persona que ya va a perder el equilibrio porque no tiene todos estos sistemas que le ayudan a corregir, ¿verdad? Y dice, si esa persona está con los ojos abiertos, aunque haya perdido parte de esto, puede corregir las posturas y los movimientos así en forma lenta, porque está con los ojos abiertos. Pero una persona que, por ejemplo, se le destruyó esto, lo mismo que estamos diciendo, y tiene los ojos cerrados, con seguridad pierde el equilibrio. Entonces, eso está explicando la conjunción, cómo ayudan los ojos a través de estas conexiones nerviosas para que trabajan con el sistema, el aparato vestibular. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Bueno, para las 3:15:45 les espero otra vez, para que descansen un ratito.